Hola Semilla Estelar, gracias por estar aquí. El vídeo de hoy es la continuación del vídeo que hice de ¿qué es la realidad?, en el cual Yasgi explica con mucho detalle. Lo dividí en dos partes, y esta es la segunda parte en el cual Robert y Gosia le hacen preguntas respecto al tema. Os recomiendo los canales de Agencia Cósmica y Despejando Enigmas. Ahí encontrarás mucha información que comparten dos razas estelares, la taegetiana y la svaruniana. Información del 2020. Espero disfrutes del vídeo. Comenzamos. Robert, una pregunta. ¿Qué significa tener una mente sana? Yasgi, me resulta casi imposible de definir desde el absoluto. Toda mente es sana, o no sería mente. Solo sería no sana desde el punto de vista impuesto por otra mente autoridad. Pero en mi entendimiento propio no existe la enfermedad mental como la describen y presentan los humanos. Robert, tienes razón, sí. Es decir, que los que logran manifestar las cosas más rápido estarían en una densidad más alta, menos densa. Yasgi, depende de qué cosas, porque los humanos son muy buenos y muy rápidos para manifestar cosas. Lástima que esas cosas sean pesadillas. Por lo tanto, la velocidad de manifestación no es determinante, sino que es lo que se manifiesta de acuerdo a la pregunta, ¿qué es lo que se desea y qué es lo que no se desea? Robert, cosas buenas, a eso me refiero, felicidad, vivir feliz. Yasgi, entonces comprenderías algo muy importante y que he descrito antes en otro contexto, la habilidad de crear materia a partir de la energía, o mejor dicho, la habilidad de materializar tus pensamientos a voluntad y no con tus pensamientos materializando el mundo por ti, como les sucede a las consciencias en estado bajo. Robert, pero dentro de esta gradiente de densidades, porque es una gradiente, los que tienen la habilidad de manifestar cosas y ser felices tendrían por ende una frecuencia más alta. Yasgi, se puede interpretar como una gradiente, porque no hay otra manera de explicarlo, pero en sí no tiene por qué ser una gradiente. De nuevo, solo es una idea. Es que sí pueden materializar cosas buenas para sí mismos. Se tendría que estar en lo que interpretamos como una densidad más alta, porque lo que desean es lo que les viene, y eso define como en no estar en un mundo causal, determinista, sino en un sueño que progresa a voluntad solo con las cosas que se desea, sin ya necesitar dramas ni nada así. Gosia, ok, gracias Yasgi. Una aclaración antes de hacer la pregunta. No entendí bien esta parte, está al inicio. ¿Quién determina qué es o no realidad más que controlen dichos acuerdos? Por ejemplo, el cabal. Entonces, ¿la realidad solo puede ser objetiva? Porque las consciencias, si no son el todo la fuente, solo tienen una percepción limitada. ¿Realidad solo puede ser objetiva? ¿No querías decir subjetiva? Yasgi, la realidad solo puede ser objetiva desde el punto de vista de las conciencias que viven en estado determinista y bajo la premisa de delegar la decisión de que es real y que no lo es a una autoridad externa a ellos. Es que realidad objetiva es algo afuera de la persona, como que vive en ella con las reglas de dicha realidad, le gusten o no. Eso es lo que pasa por delegar a alguien más la responsabilidad de decidir qué es real y qué no lo es. Gosia, ok. Para ellos la realidad parece objetiva, ok. Una pregunta ahora. La siguiente parte no sé si sería otro tema, tal vez como segunda parte. ¿Cómo exactamente llegar a desarrollar este estado de conciencia fuera de los límites? Acuerdos, rompiendo reglas. ¿Cómo desarrollar nuestro potencial al máximo? ¿Cómo manifestar todos nuestros poderes dormidos? Yasgi, aumentando tus conocimientos y tu comprensión sobre puntos de vista alternos a los tuyos. Absorber y comprender sin juzgar los puntos de vista y los mundos y acuerdos de lo que llamarías otras personas. Saber que el comprender a los que opinan diferente a ti solo te engrandece,
te hace comprender todo más, te expande. No tener ideas fijas, sino siempre en evolución, desechando las ideas previas en favor a las nuevas, sin demeritar las anteriores conservándolas como alternativas. Todo sin apegos, más que el apego a cambiar, a evolucionar, a dejar atrás todo, pero sin tener que dejar atrás lo que te sirve ahora. No tienes que vivir como un monje budista, sin nada, en un cuarto vacío, sino disfrutando lo que tienes, ya sea materia, personas o ideas, sabiendo que entre más compleja sea tu vida causal o externa a ti, desde el punto de vista de una densidad baja, menos tiempo tendrás para introspección, porque el tener muchas cosas y muchas amistades y muchas responsabilidades te sobrepasará y siempre vivirás en un estado determinista. Si tienes muchas cosas, ya no tendrás muchas cosas, porque ya no las disfrutarás, pierden su valor para ti, y esas cosas te tendrán a ti en cambio por las responsabilidades que conllevan. Es que es como lo he descrito arriba, es un proceso largo de vivir así, siempre en expansión, y siempre preguntándote cosas, sin apegos, siempre el cambio como la única constante. Robert, ¿pero cuando entramos aquí en el 3D hemos delegado nuestro poder? ¿O solo lo delegamos una vez que ya estamos aquí dentro con el control de la percepción de las cosas? Y aquí en este 3D, ¿a quién hemos delegado nuestro poder de manifestar? ¿Qué nombre tiene? ¿Cabal? ¿Federación? ¿O a nosotros mismos desde planos más altos? Yasgi, el poder desde aquí se ha delegado a todos esos en tu lista en una u otra manera. Hay un componente de planes de vida prenatales, pero aún así, todo sigue siendo una idea. La idea de que esos organismos te limitan, la idea de que tú mismo te limitaste desde antes de encarnar, solo es un sistema de creencias más. Un niño al entrar es todo limpio, solo es potencial para serlo todo. Y es la sociedad en la que vive la que lo va reprimiendo, imponiendo sobre él los sistemas de valores que determinarán los acuerdos de percepción con los cuales y por los cuales vivirá el resto de su vida. Gosia, ok, volviendo a mi hilo. ¿Hay algunas prácticas técnicas, aparte de lo que has mencionado, que nos ayudarían a sacar de nosotros toda la fuerza y poder fuera de los límites? Por ejemplo, tu poder de atravesar las paredes como algo fuera de las normas. ¿Cómo has llegado a desarrollar esto? Ya has dicho que fue camino largo, sí, pero ¿algo práctico a compartir con la gente? Robert, ¿para que podamos traspasar paredes, Gosia? Gosia, imagino que no has hecho ninguna técnica de meditación concreta, pero sí que has mencionado ciertos ejercicios de reloj antes. Nos puede servir para escaparnos. Poderes de sanar, visión psíquica, etc., autosanación también, todo lo que no encaja con el sistema pero está en nuestro poder. Yasgi, pensé que lo descrito arriba era lo práctico. Lo que desean es tener habilidades mañana mismo, y eso es difícil. Necesitan estar inmersos en ese estado de consciencia del todo, de aceptar todo e incorporarlo todo. Tengo ejercicios de fragmentación temporal, por ejemplo, pero serán de poca utilidad si siguen con la misma mentalidad determinista, porque sus acuerdos tendrán mayor fuerza que el realizar unos pocos ejercicios simples. El "eso no se puede" es lo que los frena. Hay que deshacerse de esa mentalidad primero, y es de la manera descrita arriba. Gosia, no, práctico me refiero a los ejercicios, como el de reloj. Ah, ok, entiendo. Robert, Yasgi, pero los podemos llevar a la práctica si nos lo proponemos, sanar, sí. Yasgi, sanar y autosanar implica que no se es sano. Perpetúa el sentimiento de ser inadecuado y por lo tanto del "eso no se puede". Es el por qué no lo logran, la razón de ser de su limitación. Robert, ¿quién le da poder a una autoridad para que decida lo que es real o lo que no? ¿Nosotros? ¿El colectivo? ¿Gente inconsciente o alguien de más arriba? Yasgi, sí,
porque a cambio de una falsa protección que el Estado le da al colectivo, éste delega su facultad para decidir por sí mismo. Si me permites, digo algo diferente. Robert, sí, por favor. Yashgi, por mucho tiempo he estado empujando el concepto de que todo es falso, que se vive en una simulación, que no se considera al 3D como mundo verdadero, físico, que viven dentro de una matriz que les imponen cosas que no son verdades, que la historia es falsa porque les esconden la verdadera. Desde mi punto de vista, o la de muchos en mayor o menor grado, eso sigue siendo verdad. Pero también he dicho que cada quien ve lo que desea ver y lo que desea experimentar, y desde hace tiempo. La necesidad de desarrollar un sentido de responsabilidad propia sobre toda nuestra persona, identidad y lo que podamos o decidamos tomar por verdad o verdadero, también desde hace tiempo lo veníamos diciendo. Entonces, desde el punto de vista personal o de cada persona, sin importar quién es, qué tan informado o despierto, lo que esa persona, lo que cada persona o individuo ve como realidad, es por definición la realidad para dicha persona. Y desde su punto de vista o punto de atención, conciencia. Esa es la realidad y ninguna otra. Y el decir que una realidad es más verdadera que otra o que tal o cual realidad es falsa, solo se aplicaría desde otro punto de vista, nunca desde el mismo punto de vista del sujeto cuya realidad está siendo cuestionada. Es aquí donde los gobiernos imponen una realidad de unos cuantos sobre una masa de personas que han delegado su poder, decidir por sí mismos el curso de sus vidas, y esto es la definición de un gobierno. Gobierno que a su vez sale de ellos mismos como reflejo de sus valores, pero por definición los valores que se transferirán a su gobierno serán los acordes a las necesidades de control o de dominio, frustraciones y falta de poder del mismo pueblo, creando con esto un reflejo de las peores cualidades de la población en el gobierno que lo rige. Entonces, para poder obtener una posición de poder en dicho gobierno, se necesita tener ciertas cualidades que son las peores en el pueblo y de forma escalar, necesitando un nivel de psicopatía cada vez mayor. Entonces, regresando a qué es la realidad, la definición más simple como unidad de realidad es para mí el sistema de valores, creencias y puntos de vista con sus perspectivas y sus contextos particulares a cada punto de atención conciencia. Es decir, cada persona tiene su propia realidad y esa es la realidad y es tan válida como la de cualquier otro punto de atención persona. El problema aquí es que el ser humano vive en sociedad y tiene la fuerte tendencia a tener mente colmena, en donde delega todo como lo decíamos arriba, creando con esto una serie de acuerdos colectivos monitoreados e impuestos por un gobierno que sale de ellos mismos, pero siendo reflejo de sus peores cualidades. Entonces, es la mentalidad humana en sí, su incapacidad de raciocinio y de poder decidir por sí mismos, que es lo verdadero, delegando esto a un sistema de poder enfermo por definición y que por lo tanto solo verá por sus propios intereses, lo que ocasionará que una civilización progresivamente vaya fallando por el aumento progresivo de un nivel de psicopatía en sus gobernantes, hasta llegar a su inevitable colapso. Aplicando solo a resolver la pregunta, ¿qué es la realidad? La realidad es relativa a cada persona, a cada alma, a su nivel evolutivo y capacidad de comprensión. Solo existirá una realidad colectiva aplicando acuerdos u observando acuerdos entre personas, con su propia realidad. Pero dicha realidad colectiva solo será una serie de acuerdos y nunca será vista de la misma manera, ni interpretado de la misma manera que cada individuo que lo compone lo ve. Pero la realidad en sí es particular a cada persona, porque cada persona es también una línea temporal por derecho. Lo que cada quien decida que es su realidad es la realidad para esa persona. En el momento en el que no se respeta dicho derecho de decidir cuál es la realidad de cada persona, es cuando empiezan los problemas. La falta de respeto y la incapacidad para trabajar juntos para formar una realidad colectiva
que nutra a todos los elementos del grupo. Y esto depende del nivel de desarrollo de conciencia, desarrollo mental, ético y moral de cada persona, que se plasmará en su gobierno, como es lógico. En este caso, y con estos argumentos, todo es real. Lo que te imagines es también real, porque es el punto de partida para materializar algo, lo que sea, como hemos dicho antes. Todo alguna vez fue imaginación. Se puede ver como el punto de creación de una nueva realidad o componente de la realidad, proceso creativo. Pero para mí, proviene de otra línea en donde eso ya es, cual loco sea lo imaginado, y que se pasa a la presente como concepto que recibe una persona que tenga la compatibilidad en frecuencias mentales o de consciencia para leer dicho componente energético que se interpreta como algo recién imaginado. Desde densidades y dimensiones altas no hay tiempo y no hay distancias. Entonces, todo ya es. No se crea nada, nunca se destruye nada. Solo se pasa la información de una línea a otra, de una densidad que sostiene el concepto a imaginarse en forma de armónicos de una frecuencia hacia otro punto en donde eso aún no es observado por el nivel de conciencia de quienes lo habitan. Todo solo animado con una línea de tiempo, progresivo, aparentemente lineal por la conciencia limitada de quienes viven en dichas densidades bajas. Esto sosteniendo que el tiempo no es más que una animación mental, partido de la capacidad de un alma o punto de atención, de saberse existente. Tiempo dependiendo de conciencia. En corto, cada quien tiene el derecho y la obligación de crearse su propia realidad, pero no tiene el derecho de imponer su realidad sobre otra u otras. Pero depende del nivel ético y de desarrollo de alma en general, densidad en donde se encuentre cada persona. El entender que nunca se llega a la total comprensión de todo y sobre todo. Desde densidades bajas o desde cualquier densidad en sí, no se tiene la capacidad de entenderlo todo. Entonces, teniendo en cuenta que lo que caracteriza a un alma es su necesidad de expansión continua, por eso existe, la única postura que sería la adecuada es la de la aceptación de que no se puede nunca comprenderlo todo y de que se necesita siempre tener la capacidad de cambiar un concepto o un hecho por otro cuando el nuevo tiene más sentido que el anterior, sin apegos de ninguna clase. El comprender que todo se deberá dejar ir a favor de algo más expandido, porque eso es lo que hacen las almas, se expanden eternamente. No guardar apegos de ninguna clase, especialmente no apegarse a ideas y conceptos que siempre serán limitados. Entender que cada persona tiene su propio nivel de entendimiento y que podrá o no entender el tuyo. Le podrás ofrecer un entendimiento, pero nunca lo podrás forzar a cambiar nada, ni adoptar el tuyo. Expandirse es todo lo que desea un alma. El sostener apegos a ideas inhibe el crecimiento. Esto es especialmente obvio en el caso de una autoridad imponiendo un hecho sobre una persona o pueblo, porque no lo hace desde la postura de ofrecer un conocimiento, sino de imponer algo con fines de sacar un provecho propio. Esto por su inherente bajo desarrollo ético, espiritual y moral. Desarrollen sus habilidades propias, responsabilícense por sí mismos y por lo que decidan que es la realidad para cada uno de ustedes, siempre en armonía con las realidades de quienes los rodean, nutriéndose de información unos con otros, con total sabiduría de que todo es siempre limitado en entendimiento y sujeto a perspectivas personales. Vivan en paz. Robert, me parece increíble que esas personas con autoridad tengan tanto poder hasta el punto de dominar mentalmente a millones de personas, y que la fantasía, solo con un decreto, la puedan volver una realidad. Solo me parece asombroso, y somos nosotros los que delegamos todo el poder a estas personas, generalizando. Yasgi, es la misma gente del pueblo la que progresivamente les fue dando ese poder. Robert, sí, progresivamente. Gosia, la pregunta es, ¿lo logran porque están tan conectados con la fuente y su poder manifestativo?
¿desean tener esta realidad de tener control sobre la gente y la manifiestan? Porque en sí son mayormente regresivos los que están en control total. ¿Manifiestan que la gente les den el poder o no es así con ellos? Robert, tu pregunta, Gosia, es que si estas autoridades logran todo esto porque están más cerca de la fuente. Gosia, no digo que están. Yashgi, porque su pensamiento es mayormente enfocado a cosas regresivas y dispersas hacia las cosas positivas. Para subir al poder, una persona necesita cada vez más y más cualidades de psicópata para lograrlo, es decir, estar centrado en ego. También el delegar su propio poder a autoridades por arriba de ellos mismos con tal de congraciarse con ellos. Gosia, ¿los que controlan también están enfocados en cosas negativas? Y parece tienen más éxito manifestando sus planes y sus realidades. Pregunto porque manifiestan cosas para ellos más rápido. Parece como estuvieran más cerca de la fuente. Yashgi, no. Lo que han hecho es manipular a la gente que sí está más cerca de la fuente que ellos. Los regresivos de cualquier raza no pueden hacer nada sin el poder de manifestación del ser humano, individual y colectivo, como hemos dicho antes. La mentalidad reptil, sea que provenga de reptiles reales o no, es de manipulación sobre lo ya existente con poca o nula capacidad creativa. Esto, por definición, los hace tener cualidades de fuerte desconexión con la fuente, al grado que yo sostengo que a partir de cierto punto, un poco vago quizás, definiría a todos los regresivos como tulpas creadas a partir de los miedos de las personas llamadas reales, con alma, definiendo alma como una fuerte conexión a la fuente, a sí misma. Gosia, sí, pero a pesar de esto, sin este poder creativo, han logrado manifestar y crear lo que desean ellos mismos, el control sobre el pueblo. Son genios entonces, porque lo han logrado sin poder manifestativo. Yashgi, todo sigue siendo a través de la gente. Lo regresivo no tiene alma, no tiene voluntad propia, todo proviene de la gente. Por eso se manifiesta todo rápido, porque el colectivo es fuerte para centrarse en creaciones regresivas, enfocadas altamente por el miedo. Y se dispersan como lo positivo porque cada uno de ellos desea otra cosa. Así no manifiestan nada, solo pesadillas. Gosia, entonces, ¿el truco es acceder al poder creativo de las personas reales a través de manipulaciones que ellos mismos después alimentan estas entidades? ¿Círculo vicioso? Yashgi, entonces ningún regresivo está manifestando nada, porque no están estrictamente hablando. Es la gente la que manifiesta todo, inclusive lo que la misma población ve como planes macabros provenientes de alguien malévolo. Robert, ¿tener a cuantas más mentes mejor? Yashgi, una solamente enfocada lo logra todo. Finalmente todo es una mente, la fuente. Robert, sí, y esa sería la parte del por qué no lo podemos comprender todo. La gente la que manifiesta todo, inclusive lo que la misma población ve como planes macabros provenientes de alguien malévolo. Yashgi, entonces, la clave es respetarse unos a otros, nutrirse de sus diferentes puntos de vista y desarrollar la capacidad de decidir qué es qué por uno mismo, siempre desde una posición de no tener apegos y de trascender nuestras ideas a favor de nuevas, que han probado tener más sentido que las anteriores, y sea de donde vengan. Robert, quiero decir, ¿cómo es que la mayoría manifiestan esas pesadillas? ¿Son todos psicópatas o es el miedo? Yashgi, los psicópatas son una tulpa, egregor o manifestación que sale del miedo de las personas, individuo y colectivo. Y el miedo es el resultado de tener una comprensión baja, ética baja y espiritualidad baja. Es decir, vivir en una densidad baja, en donde la ilusión de separación con la fuente es lo que define dicho lugar o forma de pensamiento concepto de existencial. Gosia, ¿y en la mayoría de casos existe esta armonía de respeto mutuo entre razas en 5D, fuera de la Tierra? Yashgi, se está en un mejor punto que en 3D,
pero aún persiste cualidades del 3D que se definen como resultado del miedo y del desorden mental inherente a cada persona, sea de la raza que sea. El miedo proviene del mal concepto que se tiene de la muerte, como la destrucción del ego. Desde cada escalón de comprensión existencial se ven las cosas diferentes. Así, desde la posición del cuerpo, el ego como identidad concebida acerca de sí misma, se defiende de la muerte e intenta alargar lo más posible su propia existencia. El dejar apegos, todos ellos, se trasciende el ego a favor del yo, más eterno, expandido y multidimensional escalar. Robert, una cosa, ¿el ego no es el yo? ¿Son dos cosas distintas? ¿El yo es la esencia? Yasgi, el ego es el resultado de la fragmentación del yo, a causa de un trauma inicial que es la separación aparente o perceptual de la fuente. Por eso es enfermizo e incompleto a diferencia del yo. Bueno, Semilla, me ha gustado mucho las preguntas y las respuestas. Para lograr manifestar cualquier cosa debemos enfocarnos en lo que deseamos. Muy importante lo que dice Yasgi, no tener apegos de ningún tipo y estar abierto al cambio, a nuevas ideas, cambios en nuestras vidas, estar en evolución constante, en movimiento, y no tener una mente limitante y deshacerse de eso no se puede. Y tiene mucha razón cuando dice que no hay una realidad, sino que cada uno de nosotros vivimos una realidad y cada quien ve lo que desea ver y lo que desea experimentar. Los gobiernos imponen una realidad de unos cuantos sobre una masa de personas que han delegado su poder, decidir por sí mismos el curso de sus vidas, y esto es la definición de un gobierno, que a su vez es reflejo de las peores cualidades de la población. Todas las personas que suben al poder son psicópatas. Para subir a ese poder tienes que ser un psicópata. Las personas delegan todo su poder a los que gobiernan, que no quieren el bien de la población. Y lo estamos viendo en la actualidad, lo que está pasando. Y todo lo que está pasando lo está creando, lo está manifestando la población misma. Porque no son nada sin nosotros, porque necesitan de nuestra energía creadora y de manifestación. Por eso crean ideas destructivas, negativas, utilizan los medios de comunicación, las músicas, las películas, para que las personas que lo ven y escuchan manifiesten lo que los de arriba quieren. Utilizan el miedo y la incertidumbre y así conseguir que la población no pueda manifestar lo que desea. Y así conseguir que la población no pueda manifestar lo que desean ellos para sí mismos. Y al ser un colectivo, creando cosas negativas, eso manifiestan. Al estar en ese estado no se logran enfocar en lo positivo y están dispersos y se alejan de ellos mismos. Y como dice Yasgi, la clave es respetarse los unos a los otros, nutrirse de sus diferentes puntos de vista y desarrollar la capacidad de decidir qué es qué por uno mismo, desde una posición de no tener apegos y de trascender nuestras ideas a favor de nuevas. Espero os haya gustado recordar esta información. Se aprende muchas cosas con cada charla y el tema de la realidad me ha gustado mucho y encaja todo perfectamente. Porque aquello que pasamos de la panadería que no se puede nombrar, por ejemplo, fue un mismo evento, pero cada uno lo vivimos de formas distintas. Agradezco al equipo tagetiano, equipos baruniano, Robert y Gosia por la labor tan grande de ofrecernos tanta información que nos ayuda a liberar nuestras mentes. También agradezco a todas las semillas por ver mis vídeos, por los likes y suscripciones. Me ayudan muchísimo. Seguimos adelante. Gracias, gracias y gracias.